Hola, bienvenido al Ojo que te mira. Hoy te traemos 2 experiencias bastante interesantes ocurridas a militares. Esperamos que lo disfrutes. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. ¿Estás preparado para adentrarte en lo paranormal? Si es así, entonces comencemos. Hola comunidad, soy militar uruguayo hace varios años y la historia que les voy a relatar le sucedió a uno de mis compañeros en una noche de invierno. Voy a omitir nombre de lugares y personas para proteger la privacidad de los protagonistas. Hace tiempo fui enviado a una unidad en las afueras de la capital. Era un sitio muy grande y tenía una serie de edificios abandonados y un polígono de tiro en desuso desde hacía muchos años. Una de las tareas que debíamos cumplir era la de vigilar el perímetro de la unidad de posibles intrusos, y el momento en que debían elegir quién debía cubrir cada área de vigilancia en los cambios de turno no causaba demasiados problemas, excepto cuando llegaba el momento de decidir quién le tocaría patrullar el área abandonada del polígono y los almacenes. Ahí, las miradas de los soldados se tornaban incómodas. A ninguno de nosotros nos gustaba cubrir ese lugar. Nunca faltaba el soldado que aparecía contando algo que lo había dejado con los pelos de punta durante su turno de vigilancia. En ese sitio pasaban cosas. El superior nos fue asignando uno a uno a los diferentes puestos de vigilancia para comenzar a cubrir el turno de la noche. Y el desafortunado en ser asignado al área abandonada fue un compañero a quien llamaré S. Todos lo miramos en silencio y un trueno de fondo anunció que la noche no iba a ser fácil. Sin decir nada tomamos los rifles e impermeables y salimos a hacer nuestras rondas. Unos minutos más tarde las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer rompiendo el silencio de la noche. Yo no podía dejar de pensar en mi compañero S. Para su desgracia tenía que revisar esos lugares abandonados, que estaban llenos de mala vibra en medio de una noche de tormenta, y para rematar completamente solo. Era el escenario perfecto para una película de terror. Cada cierto tiempo debíamos hacer un reporte por radio de nuestra ubicación. El próximo era pasada las 3 de la madrugada. Cuando le toca el turno a S de reportarse, solo se escucha silencio. El sargento llamó por él una vez más en el radio, pero nada, no hubo respuesta. Todos nos alarmamos porque algo pudiera haberle pasado al compañero. De inmediato el sargento salió rumbo a la zona abandonada con un cabo y pidió al soldado de vigilancia que estuviera más cerca que también se dirigiera para ahí. Ese resulté ser yo, así que me reporté y salí de inmediato bajo la lluvia. Al llegar al área del polígono, los 3 nos encontramos allí. El sargento nos dijo que revisáramos la zona con cuidado, mientras él continuó llamando por radio al soldado S sin obtener ninguna respuesta. La vibra cada vez se sentía más pesada mientras caminábamos a oscuras en medio de esos viejos y enormes almacenes medio derruidos. Mi linterna comenzó a parpadear cuando apunté hacia la entrada del almacén más lejano, como si la batería comenzara a agotarse. Era raro porque la había cambiado antes de comenzar las rondas. Me acerqué con cuidado y un sonido me indicó que ahí había alguien. Apagué mi linterna y llamé al sargento y al cabo por radio para que se reunieran conmigo. Ambos llegaron sigilosos y les expliqué que noté movimientos dentro del último almacén, el más viejo de todos. El sargento encendió su linterna y nosotros apuntamos nuestros rifles. Los 3 nos acercamos lentamente y a la voz de alto anunciamos a lo que estuviera ahí que se quedara quieto. Pero solo encontramos al soldado S, arrodillado en un rincón con los ojos a punto de salirse de las órbitas por el pánico y apuntándose a sí mismo en la cabeza con un arma. Le gritamos para que se detuviera, pero él solo nos miró con la cara de terror más grande que yo haya visto en mi vida
y apretó el gatillo. Mis compañeros y yo nos quedamos inmóviles sin poder entender lo que acabábamos de presenciar, porque la bala no salió y el soldado ese comenzó a temblar y llorar descontroladamente, mientras en el fondo del almacén alcanzamos a oír una débil risa masculina. Los vellos de la nuca se me erizaron. Creo que todos sentimos que algo no andaba bien en ese lugar. La atmósfera comenzó a ponerse muy pesada, y yo mismo empecé a sentirme muy triste, como con ganas de llorar. Estaba empezando a quedar igual que el soldado ese. No podíamos quedarnos más tiempo en ese lugar, así que con rapidez tomamos al soldado ese de los brazos y lo levantamos hasta ponernos de pie. Las linternas ya casi no emitían luz y la sensación de que alguien estaba detrás de nosotros se hacía cada vez más intensa. Al llegar al área común de soldados, le dimos una taza de café caliente para calentarlo un poco. El soldado ese estaba completamente pálido y seguía temblando. Ya no lloraba, pero su mirada estaba completamente ausente. Luego de un rato y de varios intentos del sargento ese de comenzar a hablar, porque las palabras no le salían por el shock, logró contarnos lo que le pasó. Él se encontraba patrullando la zona del polígono como le habían asignado, y todo estaba relativamente tranquilo, hasta que de pronto vio una sombra moverse entre los edificios. Él ya conocía las historias que se contaban de ese lugar, pero no le quedaba más remedio que seguir a la sombra, porque si resultaba ser una persona de carne y hueso, la culpa sería de él por no detenerlo. Se acercó con cuidado hasta el último galpón de la zona, el más antiguo y maltratado por el tiempo, así que no tenía puertas. Cualquiera podría entrar ahí a esconderse. Miró por la ventana y a través de los vidrios sucios distinguió una figura humana caminando. Sin demora, ese entró al galpón, dio la voz de alto y apuntó con el arma, pero no había nadie. Se quedó unos minutos mirando en todas direcciones y se adentró un poco más en aquella oscuridad. Para esos momentos, la linterna ya no funcionaba. De pronto, sintió una risa suave a sus espaldas y al darse la vuelta, vio una figura negra de más de 2 metros, con una sonrisa enorme. El soldado se paralizó. Lo siguiente que recuerda es vernos a nosotros cargándolo rumbo al área de descanso de los soldados. El sargento mandó más soldados a terminar de revisar el área, pero no lograron encontrar nada. Lo que sí contaron es que oyeron pisadas detrás de ellos durante todo el recorrido y un ambiente muy pesado. No se volvió a hablar más de ese tema en la unidad, porque obviamente somos soldados y no nos queda más remedio que tratar de ser racionales, pero todos sabemos lo que vivimos y la prueba de ello es que el sargento ya no permite que nadie más vigile el polígono de tiro en la noche. Esta historia ocurrió en la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, por allá del año 1998. Yo era soldado profesional y desempeñaba tareas de vigilancia en los hangares 1, 5 o 9, en compañía de un perro pastor alemán. Una de esas noches, a eso de las 5 de la mañana, escuché un sonido metálico, como de chapa cortándose. Mandé al perro a buscar en esa dirección. Pedí el santo y seña en varias ocasiones, y como no salía nadie, cargué mi fusil y di 2 tiros al aire. De repente, salió de los matorrales una especie de persona humanoide, de unos 2 metros de altura. No pude ver sus rasgos físicos ni atuendo, ya que era una noche muy oscura y yo no tenía linterna. Me llamaron la atención sus ojos, que le brillaban de un color verde fluorescente. Al no contestar, le disparé el cargador en el cuerpo, pero ese hombre no se movió. Ordené al perro que atacara, y cuando llegó a su altura, más o menos unos 2,5 metros de distancia, el perro emitió un chillido de lamento y retrocedió a mi espalda, llorando asustado. Puse el otro cargador y le volví a disparar a ese supuesto hombre, pero él siguió sin reaccionar. Solo me miraba. Le pregunté quién era, avanzando hacia él unos 2 metros. Él levantó la mano y se agachó entre los matorrales, desapareciendo de mi vista. Puse el otro cargador y le volví a disparar a ese hombre, pero él siguió sin reaccionar. Solo me miraba. Le pregunté quién era, avanzando hacia él unos 2 metros. Él
solo levantó la mano y se agachó entre los matorrales, desapareciendo de mi vista. Lo busqué, pero no lo pude encontrar. Luego llamé a la central con el radio. Me enviaron una patrulla, me recogieron y me llevaron con el comandante de guardia en la central, que al verme me dijo: ver, oír y callar. Esto no tiene que salir de esta sala jamás. Me dieron una semana de permiso y antes de salir me di cuenta de que el perro llevaba un corte seco y cicatrizado en la paletilla izquierda. Por allí suceden cosas muy raras, pero no podemos decir nada. Poco después de ese incidente, las autoridades me han abierto un oportuno expediente psiquiátrico, así que nadie va a creerme lo que diga de todas formas. Pero yo siempre sabré que ese incidente existió, que se hicieron disparos que rompieron el precinto del cargador y que por tanto se emitió un informe, que asistió una patrulla de 4 hombres al lugar y que se emitió un nuevo informe, y que las negaciones de esos hechos son un intento de adulteración rotunda de la verdad.